un ancla inmutable. En esta tarde vamos a estudiar la conclusión del temario que hemos estado llevando durante las tardes de esta semana. Hemos estado hablando de la pérdida del reino, del territorio por Adán y Eva, y cómo Cristo ha recuperado lo que se había perdido. Y hoy va a ser el clímax de nuestro estudio juntos. Pero antes de estudiar queremos orar, así que les pido que junto conmigo con reverencia inclinen sus rostros. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio tan grande de pertenecer a tu familia, de venir a esta institución donde se levantan en alto los principios de tu familia. Te pedimos en esta tarde, al estudiar tu santa palabra, que tú nos hables. Hable particularmente, Señor, a aquellas personas que están en el valle de la indecisión, que no han hecho una entrega completa al Señor Jesús. Te ruego, Señor, que lo puedan hacer para tu gloria y tu honra. Te doy gracias por escuchar mi oración, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo se encontraba con sus discípulos en una ciudad que se llamaba Cesarea de Filipos. Es una ciudad que queda al extremo norte de la tierra de Israel, en efecto, un poco afuera de los límites de la tierra de Israel. Es una ciudad que en los tiempos de Jesús estaba localizada en un lugar supremamente hermoso, rodeado de lujuriosa vegetación. La ciudad quedaba al pie del majestuoso monte Hermón, un monte nevado, el único monte nevado en la tierra de esa región, en tierras bíblicas de esa región. Un monte que parece un volcán, mejor dicho, porque es bien simétrico. Y allí en ese monte, cuando se derriten las nieves en la primavera, se origina el río Jordán. Luego el río Jordán baja por la ladera de la montaña, sigue bajando por el valle, entra a la tierra de Israel, entra al mar de Galilea, sale por el sur del mar de Galilea, continúa fluyendo el río Jordán hasta que finalmente entra en el Mar Muerto, en el extremo sur de la tierra de Israel. Jesús se encontraba allí con sus discípulos. Y el Señor Jesucristo estaba muy interesado en hacerle a los discípulos una pregunta de trascendental importancia. Pero antes de hacerles la pregunta central, principal que Él quería hacerles, el Señor Jesucristo les hizo otra pregunta preliminar. Dice en Mateo el capítulo 16 y el versículo 13 lo siguiente: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús no estaba interesado en realidad en lo que decía la gente en cuanto a él. Y por lo tanto ahora Jesús les hizo esa pregunta trascendental en el versículo 15. Y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo en las mentes de ustedes, mis discípulos? ¿Cuál es mi identidad?
pregunta Jesús. Y claro, el apóstol San Pedro, quien siempre parecía ser el portavoz de los discípulos, enseguida contestó en el versículo 16 con las siguientes palabras: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, la palabra Cristo aquí es la palabra griega Christos, que es una traducción de la palabra hebrea Mesías. Es decir, Mesías en hebreo es el equivalente a Christos o Cristo en griego. Ustedes pueden ver esto en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 45, a donde dice que la palabra Cristo equivale a Mesías. Es decir, Pedro estaba diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Esas palabras no le salieron a él. Esas palabras fueron implantadas directamente en el cerebro de Pedro por el Espíritu Santo. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. En unos momentos nos vamos a dar cuenta. Ahora noten que cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ahora el Señor Jesucristo aprueba de la respuesta de Pedro con las siguientes palabras en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, la información que acaba de salir de tu boca no vino de tu mente, sino que fue implantada en tu mente por el Espíritu Santo. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y claro, cuando Jesús dijo eso, indudablemente Pedro se sintió muy bien y pensó para sí mismo: oye, mira las palabras tan bonitas que habla Jesús en cuanto a mí. Bienaventurado Simón. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, debo explicarles el concepto que tenían los discípulos del Mesías y del reino que iba a establecer el Mesías. Ellos creían que el Mesías, cuando viniera, iba a destruir a los odiados romanos, iba a establecer su capital en Jerusalén e iba a poner a la nación judía en el ápice por encima de todos los reinos del mundo. Esas eran las aspiraciones de los discípulos. Esa era la clase de Mesías que ellos estaban esperando. Y cuando Pedro dijo que Jesús era el Mesías, él en realidad no entendía qué clase de Mesías iba a ser Jesús. Y eso lo vamos a ver ahora. Después que Jesús dijo: bienaventurado Simón, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Jesús le dijo algo a los discípulos que los sacudió hasta los cimientos. En el capítulo 16 y el versículo 21, noten lo que declaró Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, el Señor Jesucristo dice: la clase de Mesías que soy yo es un Mesías que va a ir a Jerusalén, va a padecer de los ancianos, va a ser maltratado por los sacerdotes y los escribas y va a ser muerto. Ahora, cuando Jesús dijo eso, como que los discípulos ni se dieron cuenta que Jesús habló de resucitar el tercer día. Para ellos, cuando escucharon la palabra muerto, se les cerró la mente. E inmediatamente pensaron: ¿cómo que este dice que va a ir a Jerusalén y va a ser maltratado? El Mesías maltratado, ¿qué va? Al Mesías la gente lo aclama como el rey. ¿Cómo que va a ser maltratado? Y morir, increíble.
No cuadraba con su concepto del Mesías. Y quiero que noten lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. En realidad no se lo estaba diciendo a Pedro, se lo estaba diciendo al que estaba influyendo sobre la mente de Pedro. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, empezó a regañarlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto acontezca, dice Pedro. El Mesías no muere, el Mesías no sufre, el Mesías reina en el trono de Jerusalén y destruye a esos odiados romanos y pone a la nación judía en el ápice de todos los reinos. Y cuando Pedro dice esto, dice en el versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, yo no sé si ustedes se dan cuenta del contraste entre este versículo y el que leímos hace unos momentos. Cuando Pedro da la confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, el Señor Jesucristo dice: bienaventurado eres Simón por tu respuesta, pero no te lo ha revelado carne ni sangre, es decir, los seres humanos no te dieron esta información, mas mi Padre que está en los cielos. Pero cuando Pedro dice: no te acontezca eso de ir a Jerusalén y sufrir y morir, nunca te pase eso, el Señor Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no entiendes lo que es de Dios, sino que entiendes lo que es de los hombres. Qué cambio radical en tan solo unos pocos minutos máximo. Dios estaba hablando bien de lo que dijo Pedro y ahora habla mal de lo que dice Pedro. Ahora, después de esto, Jesús y sus discípulos, según el relato bíblico, empezaron a emprender el viaje hacia el sur, a Jerusalén, el último viaje a Jerusalén. Pero antes, inmediatamente antes de emprender el viaje hacia Jerusalén, a donde Jesús dijo que iba a sufrir y a morir, el Señor Jesucristo le hizo una declaración a los discípulos muy extraña. Noten lo que dice el versículo 27 y 28 de Mateo 16. Una declaración rarísima. Apenas antes de comenzar el último viaje a Jerusalén, a donde Jesús iba a sufrir y a morir, ahora Jesús le hace una declaración extraña a sus discípulos. Dice en el versículo 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego fíjense qué dice Jesús: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, es decir, algunos de los 12 discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Por qué es tan extraña esta declaración? Porque la Biblia y la historia nos indican de que todos los apóstoles murieron y Cristo todavía no ha venido. ¿Qué quiso decir Jesús cuando declaró: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles para pagarle a cada uno conforme a sus obras? Y dice: hay algunos de los que están aquí conmigo, de ustedes, los 12 apóstoles, hay algunos de ustedes que no van a morir, no van a gustar la muerte hasta que me vean viniendo en ese reino con mis ángeles en gloria. ¿Qué quiso decir Jesús? Si los discípulos se murieron todos, no hubo ni uno que quedó vivo para presenciar la segunda venida de Jesús. Algunos eruditos de la Biblia inclusive han declarado que el Señor Jesucristo pensaba que Él iba a establecer el reino en la época cuando estuvo en la tierra, pero que sus planes fracasaron y murió chasqueado, murió sin que se cumpliera lo que Él había profetizado.
Pero bíblicamente hay una mejor explicación que esta. Es necesario ir al capítulo 17 para la explicación de esto. Ahora, después que hizo Jesús esta declaración, dijo: voy a venir en gloria con mis ángeles a pagar a cada uno conforme a sus obras. Hay algunos de ustedes que van a presenciar ese glorioso evento. La Biblia indica de que Jesús y sus discípulos empezaron a caminar hacia la ciudad de Jerusalén. Jesús, como era costumbre en la época, iba adelante y sus discípulos cierta distancia atrás. No cabe duda, y el libro El deseado de todas las gentes lo corrobora, que durante un periodo de 6 días los discípulos prácticamente no se dijeron nada al uno al otro. Durante 6 días tenían como temor de hablar con Jesús. Y lo que era más terrible es que sentían un pesar horrendo porque iban en camino a Jerusalén, a donde Jesús había dicho que iba a sufrir e iba a morir. Es decir, cuando ellos vieron el movimiento hacia Jerusalén, dijeron: ¿será que este Mesías va a ir a Jerusalén y va a morir? 6 días apesadumbrados por la noticia que Jesús había dado de que iba a sufrir y a morir. 6 días después de emprender el viaje de Cesarea de Filipos hacia Jerusalén, nos dice en el capítulo 17 y el versículo 1 de Mateo algo muy interesante. Noten el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Probablemente este monte es el monte Tabor, una montaña que tiene, yo estoy acostumbrado a medir las cosas en pies, tiene 1700 y algo de pies, que son 3 pies por metro aproximadamente, así que serían más o menos unos 500 metros, digamos, entre 500 y 550 metros de altura. Y dice aquí que el Señor Jesucristo subió al monte, pero no subió solo. Subió, según la Biblia, con Pedro, Jacobo y Juan. Esos son los algunos. Jesús dijo: hay algunos aquí de los 12 que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino con sus ángeles. Los algunos de los 12 eran Pedro, Santiago y Juan. Y dice la Biblia que Jesús los llevó a este alto monte. Los demás discípulos se quedaron al pie de la montaña. Y en el versículo 2 dice: y se transfiguró delante de ellos. Esa no es una buena traducción. En el idioma griego en que fue escrito este texto, no dice que se transfiguró delante de ellos, sino que dice que fue transfigurado delante de ellos. Es decir, él mismo no se transfiguró, sino que fue transfigurado por otro. El verbo está en pasivo, no en voz activa. Es decir, no lo hizo él, sino que otro lo transfiguró. Ahora, la palabra transfigurar aquí es muy interesante. Es la palabra griega metamorfoo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es decir, Jesús allí en la montaña pasó por una metamorfosis. Es decir, se veía diferente a lo que había sido antes. Hubo en él una transformación radical, una metamorfosis allí en la montaña. Dice, se transfiguró delante de ellos. Y ahora escuchen: y resplandeció su rostro como el sol. Pueden leer Apocalipsis 1. Allí se da la descripción de Jesús después de su glorificación cuando resucitó. Y dice que Jesús le brilla el rostro como el sol en toda su fuerza. Es decir, aquí en Mateo está describiendo el hecho de que Jesús fue transfigurado
para que pareciera como va a ser cuando regrese en poder y gloria en su estado glorificado. Dice que le brilló el rostro, le resplandeció su rostro como el sol. Y dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Me gusta la forma como lo dice Marcos, porque San Marcos y San Lucas también relatan esta experiencia de la transfiguración y cada uno da su descripción peculiar. Dice Marcos que los vestidos de Jesús eran tan blancos que no había un jabón en la tierra que pudiese hacerlos tan blancos. Es decir, a Jesús le brillaba el rostro como el sol y su ropa resplandecía como la luz. Fue transfigurado, fue o pasó por una metamorfosis, un cambio. Fue transfigurado a la forma como será cuando venga en poder y gloria. Y luego quiero que noten lo que dice el versículo 3. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Quiénes se aparecieron para hablar con él en el monte de la transfiguración? Cuando Jesús fue transfigurado, cuando fue transformado conforme a la manera en que será cuando venga. Dice la Biblia que Moisés y Elías. ¿Dónde estaban Moisés y Elías? Obviamente Moisés había muerto hace muchos siglos. En efecto, vamos al Antiguo Testamento y miremos algunas cosas en cuanto a Moisés. Deuteronomio, el capítulo 34, el último capítulo, y el versículo 5 y 6, hay dos cosas extrañas en cuanto a la muerte de Moisés. Cosas inusuales, raras. Dice en Deuteronomio 34 y el versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en el monte Nebo, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle. ¿Quién lo enterró en el valle? Jehová. Dice, murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. La única persona en toda la Biblia que Jehová haya enterrado. No hay otra persona en la Biblia que Jehová haya enterrado. Moisés fue enterrado por Jehová. El segundo dato extraño en cuanto a la muerte de Moisés es lo que dice en la última parte del versículo 6. Dice, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Nadie sabía dónde fue enterrado. Raro. Porque los judíos marcaban las tumbas de sus héroes. Aún hoy pueden visitar la tumba de David en la ciudad de Jerusalén. Podrían visitar hoy en día, si no hubiese tanta violencia, la cueva de Macpela, a donde fueron sepultados Abraham y sus familiares. Recientemente se descubrió un sepulcro que estaba marcado y decía, aquí yace Daniel el profeta. No encontraron el cuerpo había sido sacado por alguien, pero por lo menos estaba la inscripción, aquí yace Daniel el profeta. Y al oriente de Jerusalén encuentra uno muchas tumbas marcadas con nombres de personas que murieron esperando la venida del Mesías. Es decir, los judíos marcaban los sepulcros de sus héroes. Pero en el caso de Moisés, Dios lo enterró y nadie sabía dónde estaba su sepulcro. Dicho sea de paso, la Biblia dice que Moisés murió en el monte Nebo. Hace unos 3 años tuve el privilegio de subir al monte Nebo. Es un espectáculo extraordinario. Cuando uno está en la cima del monte Nebo, que es el monte más alto en las colinas de Moab que quedan al oriente del río Jordán,
uno mira hacia el valle del Jordán, ve al sur el mar Muerto, y mira uno hacia el norte y ve los lugares más lejanos de la tierra de Israel. Es un espectáculo. Y eso fue lo que vio Moisés cuando estaba en la cima de la montaña. Dios le mostró toda la tierra de Canaán y Moisés le rogó a Dios que lo dejara entrar en la tierra de Canaán. Y Dios le dijo: no puedes. Saben que no solamente tuve el privilegio de pararme en el monte Nebo y divisar la tierra prometida desde allí, sino también pude pararme en el monte de donde ascendió Elías al cielo. De la montaña a donde Elías ascendió al cielo, al oriente de la ciudad de Jericó, al oriente del Jordán, uno puede divisar en la lejanía el monte Nebo. Es decir, que el monte Nebo y lo que llaman el monte de Elías están suficientemente cerca como para uno poder ver el uno del otro. Y dice aquí que Dios lo enterró y nadie sabía dónde estaba su sepulcro. Y luego, varios siglos después, se aparece en el monte de la transfiguración. Y uno dice: ¿cómo es que Moisés apareció en el monte de la transfiguración si Dios lo enterró y nadie sabía dónde estaba su sepulcro? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el libro de Judas. Es ese librito inmediatamente antes que el libro de Apocalipsis, el libro de Judas. Y voy a leer el versículo 9. Cuando Moisés murió y fue sepultado por Dios, poco después se realizó una batalla sobre el sepulcro de Moisés. Noten lo que dice Judas, el versículo 9, y solamente mencionamos el versículo porque este libro tiene un capítulo nada más. Dice: pero cuando el arcángel Miguel, leo de nuevo, pero cuando el arcángel Miguel, leo de nuevo, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este versículo nos dice que después de la muerte de Moisés, sobre su sepulcro se realizó una batalla entre Satanás y el arcángel Miguel. Y les voy a comprobar bíblicamente que lo que vino a hacer Miguel fue a resucitar a Moisés con el fin de llevárselo al cielo. Es decir, Moisés murió, fue resucitado por el arcángel y fue llevado al cielo. Pero dice allí en Mateo el capítulo 17 que se apareció otro personaje que hablaba con Jesús. Ese otro personaje fue Elías. Leamos lo que sucedió con Elías al final de su vida terrenal. Se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 2. Segunda de Reyes, el capítulo 2 y los versículos 11 y 12. Segunda de Reyes, el capítulo 2 y el versículo 11 y 12 nos habla de algo extraordinario que le pasó a Elías al final de su existencia terrenal. Hablando de Eliseo y Elías que estaban caminando juntos, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. La Biblia nos dice que Elías fue trasladado al cielo de entre los vivos, mientras que Moisés fue trasladado al cielo después de morir y de resucitar.
Ahora, ¿sobre qué estaban hablando con Jesús, Moisés y Elías en el monte de la transfiguración? Volvamos otra vez a Mateo, el capítulo 7. Y fíjense algo interesante, que ahí no se dice sobre qué estaban hablando. Sencillamente dice en Mateo 17, Mateo el capítulo 17, donde se habla de la transfiguración. Y el versículo 3. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Sobre qué estaban hablando? Mateo no dice, pero Lucas sí. Por eso tenemos que estudiar los evangelios juntos. Cuando se encuentra la historia de la transfiguración en Mateo, no se queden solo en Mateo, porque Marcos también lo describe, Lucas también lo describe, y cada evangelista tiene detalles que los otros evangelistas no tienen. Por eso, para saber qué pasó en el monte de la transfiguración, tenemos que leer los 3 relatos y poner todos los detalles juntos, y tenemos un cuadro completo. Vayan conmigo a Lucas, el capítulo 9 y el versículo 31, a donde se describe sobre qué hablaban Moisés y Elías con Jesús. Lucas 9 y el versículo 31. Y vamos a leer el versículo 30 para el contexto. Dice, y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Fíjense que estaban glorificados ya. Dice, rodeados de gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora, esa palabra partida se podría traducir mejor. Es la palabra griega exodón. ¿Qué palabra en español adquirimos de la palabra exodón? La palabra éxodo. Hablaron del éxodo que Jesús iba a desempeñar en la ciudad de Jerusalén. Jesús había hablado de su muerte, ya lo vimos. En Mateo el capítulo 16 dice Jesús, es necesario que vaya a Jerusalén, que sea ultrajado y maltratado por los escribas y por los sacerdotes y los líderes religiosos, resucitar al tercer día. Y aquí dice que hablaron con Jesús sobre su éxodo que iba a realizar en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Recuerdan ustedes la historia del éxodo en el Antiguo Testamento? La noche del éxodo, el pueblo de Israel cumplió una ceremonia muy importante. ¿Recuerdan cuál fue? Sacrificaron ¿qué? El cordero pascual. Lo degollaron, rociaron la sangre en las puertas, comieron la carne del cordero, y eso marcó su liberación de servidumbre en Egipto. Lo que hablaron Moisés y Elías no fue de la Pascua, sino que hablaron del cumplimiento de este rito en Jesús. Es decir, hablaron del hecho de que Jesús iba a ir a Jerusalén e iba a ser sacrificado como el cordero pascual, no para librar a la gente de servidumbre a los romanos, de esclavitud a los romanos, no, sino para librar a la raza humana de la servidumbre y la esclavitud al pecado, sacrificando su vida como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Elías y Moisés, ahí en la montaña, aparecieron en gloria. Vinieron del cielo, enviados por Dios, porque Elías se había ido al cielo, Moisés se había ido al cielo. Y ahí hablan con Jesús y le dicen a Jesús, tú mismo dijiste que tienes que ir a Jerusalén y ya tú sabes lo que te van a hacer allá. Te van a maltratar, te van a escupir en el rostro, te van a arrancar la barba, te van a dar patadas, te van a dar puñetazos, te van a escarnecer,
se van a burlar de ti. Y luego ya tú sabes por las profecías bíblicas que te van a azotar la espalda hasta que tu espalda está rasgada y está chorreando sangre. Te van a colocar en la cabeza una corona de espinas. En el huerto del Getsemaní vas a cargar la copa y va a temblar en tu mano. Y vas a sentirte desamparado de tu Padre y vas a clamar en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Moisés y Elías le dicen a Jesús: sí, vas a pasar por todo eso, pero déjanos decirte algo, hazlo, ve adelante, cumple el cometido, ánimo, porque después del sufrimiento viene la gloria. Después del reino del sufrimiento viene el reino de gloria. Y si tú eres fiel, Jesús, en ir a morir como el Cordero Pascual, ya tú sabes que no solamente podrás tú volver al cielo, sino que podrás traer a todos tus hijos que has librado del poder del pecado, podrás traerlos contigo también al cielo, para que donde tú estés, ellos también estén. Es decir, Moisés y Elías fueron enviados para animar a Jesús de que fuera a la cruz. Hablaron de su éxodo, lo animaron de que siguiera adelante con el plan de redimir a la raza humana. Yo no sé si habrá pasado así, pero yo me imagino posiblemente que Moisés y Elías le dijeron a Jesús: ¿sabes, Jesús, que si por algún motivo tú no cumples este cometido que el Padre te ha dado, a nosotros nos va a tocar comprar un ticket de regreso a la tierra? Porque nosotros fuimos pecadores en vida y solamente estamos aquí en el cielo por adelantado, a base del hecho de que tú prometiste que te ibas a sacrificar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si por acaso tú no lo haces, nosotros tenemos que regresar y tenemos que morir la muerte eterna. Y no solo nosotros, sino toda la raza humana se va a perder. Sigue adelante, ve a Jerusalén y muere por los pecados de la raza humana. Saben que el evento del monte de la transfiguración fue de gran ánimo para Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní. En el versículo 5 de Mateo 17 nos dice que no solamente mandó Dios el Padre a Moisés y a Elías, sino que nos dice también que se oyó una voz del cielo que ante los discípulos ratificó que Jesús era el Hijo de Dios. Dice en Mateo el capítulo 17 y el versículo 5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios muestra su satisfacción con Jesús, primero porque lo transfiguró, segundo porque mandó a Moisés y Elías para animarlo, y en tercer lugar dejó oír su misma voz diciendo: este es mi Hijo amado, estoy contento con él, óiganlo y síganlo a él. Y Dios también desempeñó esto en el monte de la transfiguración para animar a los discípulos. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Si ustedes van a Mateo el capítulo 26, van a notar que cuando Jesús fue al huerto del Getsemaní, él dejó a sus discípulos en cierto sitio, pero a 3 de sus discípulos los llevó con él un poco más adelante en el huerto del Getsemaní. Es decir, a todos los dejó atrás menos 3. Los 3 que él llevó consigo, que estaban muy cerca y podían oír todo lo que Jesús decía cuando hablaba con su Padre, fueron Pedro, Santiago y Juan. Es decir, que ellos iban a presenciar la peor agonía de Jesús. Iban a presenciar a Jesús clamando a su Padre 3 veces: Padre, si esta copa de tu ira puede pasar de mí, que sea así. No obstante, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Vieron a Jesús sudando gotas de sangre. Vieron a Jesús con el rostro en el polvo, agonizando delante de su Padre,
porque los pecados del mundo estaban siendo colocados sobre él. Y esos 3 discípulos, viendo a Jesús en su terrible agonía, necesitaban el recuerdo de lo que pasó en el monte de la transfiguración. No podían entender esta clase de Mesías, pero podían recordar, este hombre tiene que ser de Dios, a pesar de que no entendemos lo que está pasando. Porque en primer lugar fue transfigurado. En segundo lugar, Dios mandó a Moisés y a Elías para hablar con él. Y en tercer lugar, nos dice la Biblia, o nos dice Dios, que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran contentamiento, a él oíd. Los mismos 3 discípulos que Jesús llevó al monte de la transfiguración fueron los 3 discípulos que vieron su peor agonía y necesitaban que su fe fuese fortalecida. Es decir, que los discípulos Pedro, Santiago y Juan fueron los algunos que vieron a Jesús venir en su glorioso reino en el monte de la transfiguración. Es decir, Dios el Padre les dio un anticipo, glorificando a Jesús, transfigurando a Jesús, les dio un anticipo de lo que iba a ser el reino cuando Cristo viniera. Y fíjense qué interesante, en el monte de la transfiguración tenemos un mini reino. Porque está Jesús el rey, está Moisés que representa a los que mueren, resucitan y son trasladados, y está Elías que representa a aquellos que serán trasladados al cielo de entre los vivos. Toda la raza humana está representada en el monte de la transfiguración. Vayan conmigo al cumplimiento de lo que pasó en el monte de la transfiguración. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Un pasaje que es muy conocido, particularmente por los adventistas. Si han ido a un funeral protestante, van a encontrar que casi siempre se lee este pasaje alentador. Dice en Primera de Tesalonicenses 4 y el versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cuántos grupos? 2, los vivos y los que murieron. Versículo 16, escuchen bien: porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿con voz de qué? No los oí. ¿Con voz de qué? Con voz de arcángel. ¿Cuál arcángel? Tiene que ser Miguel, porque en la Biblia no hay más arcángeles. Solo se menciona en la Biblia un arcángel, que es el arcángel Miguel. Y aquí dice que el Señor es el que trae la voz del arcángel. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Son los representados por Moisés, quien murió, resucitó y ascendió. Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el monte de la transfiguración había un mini reino. Estaba el Redentor, que por su muerte iba a ser posible la salvación de la raza humana, tu salvación y mi salvación. Estaba Moisés representando a aquellos que mueren y resucitan. Estaba Elías representando a aquellos que están vivos cuando Cristo venga. Los muertos en Cristo que resucitan se unirán con los que están vivos cuando Cristo venga. Y Cristo ahora estará transfigurado y glorificado, como se vio en Apocalipsis el capítulo 1. Y dice que siempre estaremos con el Señor. Ahora, el apóstol Pedro, cuando estaba casi a punto de ser sacrificado,
¿Saben cómo murió el apóstol Pedro? Lo iban a crucificar con la cabeza para arriba. Pero él no se sentía digno de morir como murió su maestro Jesús. Y por lo tanto le dijo a sus verdugos romanos, les dijo, por favor, le dieron una última petición, por favor no me crucifiquen con la cabeza para arriba, crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y así murió Pedro, crucificado con la cabeza para abajo. El apóstol Pedro, cuando estaba ya a punto de ser sacrificado, recordó esta experiencia que se realizó en el monte de la Transfiguración muchas décadas antes. Y él relata esto en su segunda epístola, la segunda epístola de San Pedro, el capítulo 1 y empezando en el versículo 16. San Pedro, el capítulo 1 y el versículo 16 de su segunda epístola. Dice aquí el apóstol Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, esto de la segunda venida de Jesús no es un invento, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es decir, esto no es una fábula, no es un invento de que Jesús viene. Dice, ya lo vimos con nuestros propios ojos. Vimos su majestad, dice aquí. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Es decir, si alguien duda de que Jesús viene otra vez, Pedro dice, no lo duden, porque nosotros lo vimos y lo oímos con nuestros propios ojos y nuestros propios oídos. Pero ¿saben que hay algo aún más seguro que los ojos y los oídos? Anoche hablamos de ver es creer. Otros dicen oír es creer. Pero el apóstol Pedro va a decir, por más que lo vimos, por más que lo oímos, hay algo aún más seguro que la vista y el oído que garantiza de que Jesús va a venir en majestad. Versículo 19. Tenemos también, además de nuestra experiencia de los ojos y de los oídos, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Según el contexto, la palabra profética es más segura que ¿qué? Que haberlo visto y haberlo oído. Lo que hablamos anoche, cuando Dios dice que va a mandar a Jesús, que Jesús va a venir en poder y gloria en su segunda venida, no tenemos que verlo para creerlo. Cuando las profecías lo dicen, podemos estar absolutamente seguros de que va a ocurrir. Es más cierta la profecía que Dios da de la segunda venida de Jesús que si lo hubiéramos visto o lo hubiésemos oído. Así que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Por esto podemos confiar en las profecías bíblicas. Podemos confiar de que Jesús va a volver otra vez. Confiar aún más que si lo viéramos y lo oyéramos. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué glorioso día será ese. No más hospitales, no más cárceles, no más enfermedad, no más clamor, no más dolor. No más riñas familiares, no más división, no más divorcios,
no más peleas, no más guerras, no más batallas. Todo eso quedará atrás y podremos pasar la eternidad en el reino con Jesús. Ahora escuchen bien, apreciados jóvenes y hermanos. Cuando yo menciono el cielo, el privilegio de estar con Jesús, ya sea que estemos vivos cuando Jesús venga y seamos arrebatados de entre los vivos, o que muramos y Cristo nos resucite para arrebatarnos a encontrarnos con Cristo de entre los muertos, ir al reino, mejor dicho así, lo más importante de ir al reino no es vivir en una ciudad que tiene calle de oro, que tiene un árbol de vida que produce un fruto diferente cada mes, que tiene un mar de vidrio donde podremos pararnos sobre el agua. En realidad no es de vidrio, parece de vidrio y parece revuelto con fuego, porque la gloria del trono de Dios está al lado, y cuando la gloria de Dios brilla sobre ese mar de cristal, pareciera que el mar de cristal parece como cristal y está revuelto con fuego por la gloria de Dios. Eso no es lo más importante, los fundamentos de piedras preciosas, el poder visitar los diferentes mundos del universo, el poder estar con nuestras familias, el poder reunirnos con nuestros amigos que murieron. Todo eso está bien, pero lo que realmente vale la pena de la venida de Jesús es estar con Él. El cielo es estar con Jesús. Si Jesús no estuviera allí, yo les soy sincero, aún con todas estas cosas bellas y hermosas, yo no quisiera estar ahí. Porque lo que yo más quiero es poder ver a mi querido Jesús. Y saben que eso es lo que el apóstol Pablo dice, después de hablar de los muertos en Cristo que resucitan, los vivos, y ambos son arrebatados a recibir a Cristo en el aire, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Fíjense cómo termina el pasaje. Así estaremos siempre con el Señor. Ustedes conocen el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 8. San Pablo estaba en la cárcel mamertina en Roma. He tenido el privilegio de estar dentro de ese sepulcro, que porque era en realidad un sepulcro prácticamente en vida, oscuro, frío, húmedo. Era estar muerto estando uno vivo. Y el apóstol San Pablo estaba allí en ese lugar, en ese sepulcro, podríamos decir, y sabía que estaba a punto de ser decapitado. Y en 2 de Timoteo, el capítulo 4 y el versículo 8, el apóstol Pablo dice con plena certeza, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que creen en su venida. ¿Es eso lo que dice? También a todos aquellos que predican su venida. No. También a todos los que enseñan su venida. No. Dice que tiene una corona preparada para todos los que aman su venida. No vamos a amar su venida al menos que lo amemos a Él. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni que han entrado en la imaginación del hombre, son aquellas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Lo más importante de ir al cielo es que vamos a estar con Jesús, a quien amamos.
Lo importante no es la corona de justicia. Lo importante es amar su venida, porque lo amamos a Él. ¿Saben ustedes que el nombre de la Nueva Jerusalén se va a cambiar? ¿Saben cuál es, en verdad es el nombre de la Nueva Jerusalén? Vamos al libro de Ezequiel. Ya llegando al final de nuestro tema, Ezequiel, el capítulo 48 y el versículo 35. Ustedes pueden leer los versículos anteriores. Describe que la ciudad tiene 12 puertas y hay 3 puertas en cada ángulo, igual que en el libro de Apocalipsis. Y ahora escuchen lo que dice el versículo 35. En derredor tendrá 18,000 cañas. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Samá. ¿Sabe lo que significa Jehová Samá? Jehová está allí. ¿Qué es lo importante de la ciudad? ¿Qué nombre lleva? Jehová está allí. Es lo mismo que dice el libro de Apocalipsis. El capítulo 21 y el versículo 1 al 5. Fíjense qué lindo este pasaje que hemos leído 1000 veces. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y ahora noten el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nuevamente el énfasis es que Dios morará con nosotros. ¿Saben ustedes, apreciados jóvenes y hermanos, el gran privilegio que le corresponde a este diminuto mundo de tener la capital del universo acá? Sí, porque Dios va a trasladar el cielo a la tierra, y esta tierra se va a volver la capital del universo. Imagínense el privilegio nosotros de poder vivir en este planeta con el Rey del universo por los siglos de la eternidad. No nos perdamos esa oportunidad por nada en el mundo de pasar la eternidad con Jesús, quien se dio para redimirnos, para redimir aquello que se había perdido. Quiero concluir en esta tarde mencionándoles solo un pasaje más. El libro de Job, el capítulo 19 y el versículo 25 al 27. Aquí Job está sufriendo intensamente, se le está desgarrando la piel, se le está disolviendo la piel, está sufriendo terriblemente. Aparentemente Dios lo ha abandonado porque habla y Dios no le oye. Pero en medio de su sufrimiento, Job habla las siguientes palabras. En el libro de Job, el capítulo 19, bueno, es ese pasaje 25, está el versículo 25. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Esa palabra Redentor es la misma palabra que se usa en el libro de Ruth, que se traduce pariente cercano. Es la misma palabra que en Levítico 25 se traduce Redentor. Yo sé que mi pariente cercano vive, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo,
Y después de deshecha esta mi piel, es decir, después que me muera y me desintegre, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Dice Job: yo sé que mi Redentor vive, aunque se deshaga esta piel, aunque me desintegre, aunque me vuelva al polvo, yo sé que con mis propios ojos, en esta carne mía, algún día yo he de ver a Dios, mi Redentor, mi pariente cercano, el que dio su vida para redimir la herencia perdida y devolverme el señorío y el dominio y conservar mi nombre para siempre en el libro de la vida. Yo quiero preguntar en esta tarde: ¿estás haciendo tus planes de estar allí con Jesús? ¿Estás haciendo tus planes de estar en ese reino? Si llegases a morir, resucitar y ser arrebatado en las nubes. Si llegases a vivir, también ser arrebatado juntamente con los que murieron en Cristo para encontrarte con tu Señor. ¿Estás haciendo planes de eso? Yo espero que sí. Pero para que esto pueda ser una realidad, es necesario que nosotros nos unamos ahora a la familia de Jesús. Es necesario que seamos adoptados miembros de la familia de Jesús. Y la forma como hacemos eso, la ceremonia oficial, es el bautismo. Ahora, en esta tarde yo no les voy a hacer un llamado que vengan al frente. Ya hemos hecho llamados para pedirles que pasen al frente, pero sí quiero hacerles un llamado, especialmente a aquellas personas que no han respondido a los llamados anteriores. Hay alguien aquí en esta tarde que quiere decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesús, yo quiero unirme a una clase bíblica, yo quiero estudiar tu palabra, yo quiero entender un poco más lo que significa prepararme para bautizarme y unirme a tu familia, y estoy dispuesto de estudiar tu palabra, analizar y evaluar la evidencia, y luego, si tú me indicas, después de estudiar, que es tu voluntad que yo me una a tu pueblo a través del bautismo, estoy dispuesto de hacerlo. ¿Hay alguien que está dispuesto a decir: yo estoy dispuesto de unirme a un grupo de estudio y estudiar estas cosas? ¿Quiere levantar la mano? No les voy a pedir que vengan al frente, solamente les voy a pedir que levanten la mano. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que quiere decirle eso a Jesús? Levante la mano. ¿Qué riesgo puede haber en estudiar la palabra de Dios? Dios le dio una mente para que pueda evaluar la evidencia, pueda mirar todo, evaluarlo, analizarlo, pedir la dirección de Dios. Y si Dios les muestra que es la verdad, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Hay alguien en esta tarde que quiere levantar la mano? Posiblemente algunos yo no puedo ver bien a los que están allá afuera, pero levanten la mano un momento y yo voy a tener una oración con ustedes. Allá tenemos una mano, yo veo. ¿Alguien más? Allá veo otra mano. Hay varias manos. ¿Alguien más? No es un compromiso grande levantar la mano y estar dispuestos por lo menos de estudiar. Yo espero que analicemos cuidadosamente lo que hemos estudiado durante el transcurso de esta semana. Si hay alguien que no ha tomado su decisión de recibir a Jesús, de bautizarse y unirse con su familia, estoy rogándole a Dios que le ayude a tomar esa decisión. No dejes pasar la oportunidad que te da esta semana de oración, porque la voz de Dios no se vuelve más fuerte con el transcurso del tiempo, sino más débil mientras rechazamos su voz. La Biblia dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo sé que hay presión de compañeros, presión de amigos, presión de padres. Nada de eso vale, porque puede ser
Que tus padres no estén preparándose para ir al cielo, ¿significa que por eso tú no vas a ir al cielo tampoco? Algunos dicen, si yo tengo que ir al cielo sin mis padres, prefiero no ir al cielo. No te pierdas el cielo por nada en el mundo. Jesús dijo, el que ama a padre, madre, más que a mí no es digno de mí. El que ama hermano o hermana más que a mí no es digno de mí. No hay nada más importante en este mundo que mi relación con Jesús. Nada. Ni cosas ni personas. Es mi oración que el Señor te ayude a ponerte en contacto con algún maestro, con algún pastor, y que te unas a alguno de los grupos de estudio que hay en esta institución para saber un poco más lo que significa recibir a Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado la gloriosa promesa de la venida de Jesús. Te damos gracias porque después de 6,000 años de pecado, tú has prometido muy pronto terminar con este mundo de sufrimiento, clamor y dolor y establecer un reino que nunca jamás se corromperá. Señor, queremos pertenecer a ese reino. Te ruego que tú bendigas a cada joven, cada señorita, cada persona de la comunidad, cada miembro del personal docente. Especialmente bendigas a aquellos jóvenes que están en el valle de la indecisión. Señor, te ruego que toques sus corazones por medio de tu Espíritu Santo. Rompe ese corazón duro, ese corazón de hielo. Caliéntalo a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Y gracias por responder nuestra oración. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.